Hola, bienvenidos a este nuevo video de Salesforce DX. Mi nombre es Esteban López, soy miembro de GoCode, empresa partner, consultor registrado de Salesforce. Y en este video vamos a revisar la instalación y la preparación del ambiente para poder trabajar con Salesforce DX y vamos a realizar un pequeño kickstart para que se nos hagan familiar algunos comandos, los comandos que más vamos a utilizar y que nos van a permitir trabajar con las Scratch.org. Vamos a partir entonces con la instalación de las herramientas, el Command Line Interface, el IDE, el Visual Studio Code. Puede ser cualquier IDE, pero Visual Studio Code tiene la particularidad que Salesforce provee un extension pack para poder complementar el IDE y tener todas las ventajas y facilidades que, que son líneas de comando a veces del Command Line Interface y también el highlight del código y bueno, una serie de beneficios, los vamos a revisar. ¿Cómo empezar? Hay que habilitar el DevHub en nuestra org, ya sea una business org o una org de producción. Nuestro DevHub lo que nos va a permitir es gestionar y administrar las Scratch org que vamos a utilizar para trabajar. Para poder realizar esto tenemos que ir básicamente a configuración y habilitar esta característica. Es un switch dentro de la org que vamos a escoger para nuestro DevHub. Y vamos a necesitar también las credenciales de usuario de la org porque se nos las va a pedir a través de la línea de comando cuando queramos quedar registrados con nuestra aplicación. Así las operaciones posteriores que tengamos que realizar contra nuestra conexión, nuestra org a la que vamos a estar conectados. Puede ser una org como una sandbox o podría ser también una Scratch org, pero ya no se nos va a requerir autenticar nuevamente. ¿Ya? Y con esto ya, con el entorno listo y preparado, vamos a crear un proyecto de Salesforce DX, vamos a crear un Scratch org, vamos a sincronizar algunos cambios que van a ser realizados en nuestro proyecto SFDX y lo vamos a conectar también con nuestra Scratch org mediante push pull para tener nosotros también en nuestro proyecto SFDX no solo el código y los cambios que hemos realizado, sino también representaciones de los cambios que hicimos de las configuraciones en la org, como agregar un campo personalizado o un objeto personalizado, Process Builder y otras cosas más. Comenzamos entonces con la instalación de Salesforce CLI o la interfaz de línea de comando de Salesforce. Va a depender de nuestro sistema operativo el link que vamos a utilizar para descargar e instalarlo en nuestra máquina. Y una vez que lo tengamos instalado, nos vamos a ir a una ventana de comando, una línea de comando, y vamos a escribir sfdx. Para comprobar que está instalado, deberían ver una pantalla como esta. Y aquí, si se fijan, le aparecen algunos tópicos de ayuda que nosotros podemos utilizar, de hecho, y navegarlos, como donde sale Force y dice Tools for the Salesforce Developer. Aquí están las herramientas en el fondo y es donde vamos a ejecutar nosotros la mayoría de los comandos, desde Force hacia adentro, ya sea para administrar las org o para trabajar con autenticación, crear paquetes, trabajar con clases de Apex, correr test unitarios, etcétera. Nosotros podemos navegar esta ayuda. Se fijan, aquí yo entré dentro del comando force y me salen todas las posibilidades dentro de force. Asimismo, como ejecuté recién, yo puedo ir yendo más hondo y puedo ir navegando por por la línea de comando y las opciones que tengo. Se fijan, hasta que llego a una definición de comando ya la final, y aquí me aparece, por ejemplo, en el caso de force org create, ya sabemos que es para crear una Scratch org y van a ver ciertos parámetros que yo voy a poder definir aquí para establecer desde la duración en días, si va a tener un namespace o no lo va a tener, lo puedo especificar, un alias para después yo poder referirme y operar a través de mi línea de comando con la org que tengo aquí registrada, que me voy a activar y después no me voy a tener que activar nuevamente. Todo eso lo vamos a hacer aquí. ¿Ya? Ya teniendo Salesforce CLI instalado, nos pasamos a instalar el IDE, el Visual Studio Code, con la extensión del Salesforce con este pack. Primero nos vamos a code.visualstudio.com, descargamos Visual Studio. Una vez que tenemos Visual Studio instalado, nosotros nos vamos a ir aquí, a este botón que dice Extensions, y vamos a escribir Salesforce. Las opciones que nos van a salir directamente aquí, se fijan, sale el Salesforce Extension Pack, o podríamos aquí directamente escribirlo ya a secas y encontrar el Salesforce Extension Pack y
instalarlo e instalarlo. Al instalarlo vamos a instalar todas las componentes que forman parte de este pack, que es la integración de la línea de comando en nuestro IDE, poder trabajar con funcionalidades de Apex, integración con Visualforce, con los Aura Component, desde crear las carpetas, crear los archivos, que se generen los archivos metadata, el highlight del código, etcétera, como estamos acostumbrados por lo general en los navegadores, en los IDE, disculpen, en los IDE, ¿cierto? Bueno, entonces teniendo esto ya configurado y listo, vamos a poder después, así como estábamos mostrando los comandos que estábamos ejecutando en la línea de comando, tenemos una serie de comandos como por ejemplo para listar las org que tenemos creadas, para, para crear, exportar datos desde una base de datos con una query y dejarla en un fichero, que eso lo podemos hacer en Salesforce DX y también mover datos, importar datos de un ambiente a otro y después los vamos a poder importar, vamos a poder correr los test unitarios acá, bueno, todas estas cosas a través de esta línea de comandos. Y así como nosotros los hacemos a través de los comandos en nuestra ventana de línea de comandos, una vez que tengamos instalado el Extension Pack en el Visual Studio, cuando tengamos un proyecto SFX, nosotros vamos a poder invocar o utilizar la mayoría, encontrar la mayoría de la función de los comandos más utilizados cuando trabajamos con proyectos de tipo DX, ¿ya? Y aquí no, si se fijan me salen algunos y esto ya es más semántico y menos de la memoria del comando exacto. Si yo quiero abrir una org, o yo puedo colocar aquí org y me salen todos los comandos relativos de los más utilizados que tienen que ver con org, o crear una clase, ¿cierto? O a lo mejor una Lightning Component, o crear un proyecto, o crear un trigger, o ejecutar unos tests. Entonces escribo test, invoke apex test. Yo puedo poner aquí, puedo ver qué test voy a correr, o si los voy a correr todos, etcétera. Entonces, ese, por ejemplo, ahí estábamos viendo el extension pack dentro del IDE, ¿ya? En un proyecto Salesforce DX. Entonces, teniendo esto instalado, el SFX, el CLI, y teniendo el IDE, estamos preparados en el fondo para empezar a trabajar. Lo primero que tenemos que hacer para comenzar es habilitar un DevHub en nuestra ORG, obtener esas credenciales del usuario para poder registrarnos a través de nuestra línea de comando y quedar así conectados con nuestro Salesforce DX y nuestra línea de comandos y nuestra máquina a través de este DevHub a todas estas cosas que vamos a estar utilizando desde las org, a partir de las cuales vamos a ir usando para User Acceptance Testing, por ejemplo, o los mismos Scratch ORG que vamos a nosotros crear y eliminar para desarrollar y para testear. Nosotros todo eso lo vamos a manejar a través de, gracias a este DevHub, que el DevHub nos permite crear y administrar estas Scratch, ¿ya? Entonces, nosotros para crear un DevHub lo hacemos en una org, ya sea esta de una business org o una org de producción, o si no tenemos ninguna, podemos siempre inscribirnos en Trailhead, ¿cierto? Y aquí usar los Trailhead Playground como una org, y aquí yo me creé una nueva, ¿cierto? Que está en el servidor Brave Raccoon, y ahí me sale un username, ¿cierto? Yo me puedo conectar, abrir esta org, y la puedo aquí también poner un nombre descriptivo para mí a través de los Trailhead Playground de Trailhead. Entonces yo aquí creé y le puse un label devhub.org, que es la que vamos a usar para el DevHub. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. Uno es ir a la configuración de nuestro org, y aquí en el búsqueda rápida vamos a ir por DevHub. Esta es una característica, es una casilla en el fondo, es un switch que tenemos que habilitar en nuestro org. Y aquí tenemos la opción activar DevHub beta, está desactivada, le damos a activar. Y con esto ya podemos empezar a usar esta org como un DevHub. Para ello nosotros nos vamos a conectar a esta org a través de nuestra línea de comandos, y cuando nos intentemos conectar nos va a pedir un usuario y la password y guardar las credenciales. Entonces nosotros vamos a necesitar esa password. Entonces nosotros nos vamos aquí mismo en configuración, nos vamos a usuarios, buscamos el usuario con el cual ahora estamos conectados a nuestra org, en mi caso este que está aquí,
le damos el check y le damos restablecer contraseña. Esto va a tirar un prompt preguntándonos si estamos seguros de querer restablecer la contraseña de este usuario. Le damos a aceptar. Yo ese paso lo hice hace un ratito porque demora un poco en que llegue el mail, pero ya llegó. Y aquí estamos con el video, así que le voy a dar cancelar. El mail está aquí. Le llega un mail más o menos así. Finalizar el establecimiento de su contraseña. Le voy a dar clic al link que me aparece ahí. Me va a decir que introduzca una contraseña para este usuario. Voy a guardar el usuario. Lo voy a copiar. Voy a usar una contraseña que yo recuerdo y que coincide. Le damos cambiar contraseña. ¿Ya? Entonces ya tenemos, ya seteada la contraseña. Entonces tengo ahora el usuario y la contraseña, por ende ya me puedo ir a mi línea de comando. Y acá vamos a ejecutar la línea para poder conectarnos con nuestra DevHub. Vamos a ejecutar este comando que es sfectdx force auth, que es autenticación. Si se acuerdan aquí acá, autorizar una org para usarla a través del CLI, ¿cierto? Y dentro de auth está web login, y este indicador de la D quiere decir que va a ser nuestro default, ¿cierto? Org al que vamos a estar conectado, o default DevHub en este caso, y esa A que ven ahí es el alias. Yo aquí no necesariamente podría ser DevHub, este es el nombre que yo tenga, ¿cierto? Nombre de la org, que después me va a aparecer listado aquí en las org y scratch org a las que estoy conectado desde mi máquina y desde las cuales, cuando una vez que me autentiqué, guardé las credenciales, ¿ya? Entonces, yo ahora, como estamos trabajando con una DevHub, vamos a ponerle aquí DevHub, le damos Enter, y esto nos va a abrir una nueva ventana en nuestro navegador por defecto, pidiéndonos este usuario y esta contraseña. Aquí estamos habilitando el DevHub tanto en la org, y luego de nuestro CLI nos vamos a conectar a esta DevHub para estar habilitados para hacer lo que es el Quick Start, ¿ya? Entonces aquí en el nombre de usuario vamos a colocar el usuario que copiamos, que es el usuario que tengo en esta org, la password que recientemente cambiamos, y le damos iniciar sesión. Y aquí nos va a pedir verificar la identidad, enviándonos nuevamente un correo a nuestra casilla. A veces puede tardar un poco este correo y nos manda un código de verificación. Yo voy a ingresar el código de verificación que me llegó por mi casilla. Le doy verificar. No olvidar colocar ahí, no volver a preguntar. Y aquí me dice si quiero dar acceso al Salesforce CLI, y está solicitando en fondo como permitir con OAuth en el fondo un acceso a un usuario a la aplicación. Le vamos a colocar permitir. Y en nuestra ventana, si se fijan ahora acá de la línea de comando, dice Successfully Authorized al usuario que recién utilizamos con la org, y lo maneja con ID. Y ahora me sugiere, tú ya puedes cerrar el navegador. Mediante este proceso de autenticación, nosotros a través del CLI vamos a estar ahora autorizados en nuestra línea de comando para trabajar con esta DevHub. Y si ahora yo me voy a listar, hay un comando, Salesforce org list, me van a aparecer en mi máquina las org que tengo registradas. Esperamos aquí un poquito de tiempo, claro, y aquí, como ven, me aparece, estamos conectados, ya lo hicimos, estamos en status connected. Este es el ID de la org, este es el username de la org, y nuestro alias, que va a ser mucho más cómodo para trabajar cuando tengamos que hacer los deploy, los packages y todas esas cosas, ¿ya? Ahora que ya dentro de nuestro Kickstart tenemos creado, habilitado, estamos conectados a nuestro DevHub, ya podríamos partir con lo que queríamos hacer inicialmente, que era crear un proyecto Salesforce DX, crear un Scratch org
y hacer el pull push de información entre el Salesforce DX que tenemos en local y la Scratch.org. Y hacerlo tanto con archivos, ficheros que vamos a manejar de código o trigger, etcétera, así como los cambios que hacemos de customización o configuración a través de la plataforma también van a quedar reflejados en nuestro proyecto. Entonces vamos a partir con crear un proyecto SFDX, SFDX Force Project Create, el nombre que le vamos a colocar al proyecto que vamos a crear. Para este caso, My First, vamos a poner My First SFDX Project. Aquí yo me estoy creando un proyecto SFDX en local en mi máquina. Si yo voy ahora a esta carpeta C dev Salesforce DX, que es donde estábamos trabajando nuestra línea de comando, y yo hice un create del proyecto My First SFDX Project, aquí yo tengo una carpeta y me genera, si se fijan, ese simple comando me genera una estructura ya para empezar a trabajar con Salesforce. Me genera unas carpetas base para los Aura Component, unas carpetas también dentro de su estructura base, y a medida que yo le vaya agregando clase o le vaya agregando otro archivo, va a ir agarrando la estructura con páginas, con layout, con objetos que van cambiando. Y también tiene un archivo de configuración para crear una Scratch ORG en caso que así lo necesitemos. Y todo esto, si se fijan, es un scaffolding y sucede automágicamente de alguna manera. ¿Ya? Y ciertos datos que yo puedo cambiar para cambiar la información de mi Scratch ORG cuando la creé, la puedo cambiar acá. Y decir, no sé, esto no va a ser Demo Company, va a ser SFDX Kickstart. ¿Ya? Entonces, si yo esta estructura la abro a través de mi Visual Studio Code, abro este folder, como tenemos instalado el extension pack, ya va a tener un poco la lectura de proyecto como lo hace Visual Studio Code con Salesforce, ¿ya? Ese es el archivo para generar las Scratch ORG, y aquí tenemos el archivo del proyecto Salesforce DX que estamos trabajando nosotros ahora, ¿ya? Nosotros ya aquí creamos un proyecto. Ahora lo que vamos a crear es una Scratch ORG y después vamos a hacer algunos cambios acá en nuestro proyecto y vamos a hacer el push de esos cambios hacia nuestra ORG, nuestra Scratch ORG que vamos a crear, y después vamos a través de configuración agregar un campo, por ejemplo, a un objeto como el objeto cuenta, y vamos a hacer el pull de esos datos hacia abajo, hacia nuestra máquina en local, para que se reflejen acá también dentro de nuestro Salesforce DX. Esto podríamos considerarlo ya como un quick start, como un inicio de empezar a trabajar con lo que son los proyectos de Salesforce DX y los comandos de CLI. Puedes trabajar aquí con el Visual Studio Code y también desarrollar los Scratch ORG, ¿ya? De momento no hemos creado un Scratch ORG, solamente estamos viendo los archivos de definición, los archivos que se generan con este scaffolding cuando ejecutamos este comando para crear nuestro primer proyecto SFDX, ¿ya? Y ahora vamos a crear una Scratch ORG. Se creó una carpeta, ¿cierto? Que fue la carpeta para My First, con el nombre en el fondo del proyecto, My First SFDX Project. Vamos a entrar a esa carpeta. Y una vez que estamos dentro de la carpeta, vamos a ejecutar el comando para crear una Scratch ORG, ¿ya? El comando va a ser sfdx force org create. Estos comandos después van acompañados con este video. Con el tiempo, con el uso, con la mecánica, se puede decir que estos comandos ya se van aprendiendo. Hay herramientas también para guardar hasta incluso los comandos, copy-paste, o a quien le facilite aquí también con el extension pack. También lo puede trabajar aquí con el extension pack. Todas las cosas, los comandos de acá de forma un poco más amigable, ¿ya? A través de esto que es más semántico. Pero ahora si mantenemos a lo que es el Salesforce CLI, la línea de comando es force org create y vamos a establecerle el fichero que está aquí de configuración, que es el que estábamos viendo, el project scratch dev, que es un archivo JSON, ¿ya? Y le vamos a colocar como alias un nombre también, así como lo hicimos con nuestro DevHub, a nuestro proyecto.
Yo le voy a poner acá my first sfdx scratch org. Un poco largo, pero para que se entienda. Entonces este va a ser nuestro a partir del proyecto que creamos. Ahora también estamos con este DevHub al que estamos conectados. Dentro de este DevHub, que es esta org que yo tengo en el Trailhead Playground, donde hicimos el tema de la cuenta y nos lo guiamos. Ahora dentro de ese DevHub estamos creando una Scratch org, ¿ya? Eso es lo que está sucediendo en el fondo. Y sale satisfactoriamente, se creó el Scratch org. Y ahí tiene obviamente como es otra org independiente de la del DevHub, una totalmente nueva, vacía, sin data, sin metadata adicional. Un Salesforce, se puede decir, recién formateado, limpio. Tiene su propio usuario también. Y si yo vuelvo al comando para listar las org que tengo registradas en mi Salesforce DX, me va a aparecer, me deberían aparecer el DevHub y además esta Scratch org que acabamos de crear dentro de esta org, o sea, a través de este DevHub, ¿cierto? Y aquí me sale entonces, estoy conectado, ¿cierto? A mi DevHub y además se creó un Scratch org, no le seteé la fecha de expiración, así que agarró por defecto. El 14 de marzo, unos 7 días más, dura una semana por defecto se podría decir, una Scratch org. El archivo JSON, ¿se acuerdan que yo cambié el demo company y le puse sfdx kickstart? Aquí está el nombre del Scratch org. Aquí está el alias. En realidad el alias nos vamos a manejar, pero por un tema también de orden, ustedes pueden modificar el JSON y tener el nombre acá. Y como hablábamos recién, el username, para conectar así como tenemos este username que recién hicimos el proceso con el DevHub, acá tenemos también este username, que es el que se va a utilizar dentro de esta imagen, se puede decir, esta instancia de Salesforce, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos ir acá a nuestra estructura y crear, por ejemplo, una página de Visualforce. La vamos a colocar Hello World. Si se fijan aquí, por ejemplo, para crear la página, yo preferí usar el IDE. También hay comandos naturalmente para hacer todo esto. Entonces aquí se creó el fichero Hello World. Esto debería estar dentro, tiene una estructura, ¿cierto?, de carpetas. Ahí, dentro de Pages. Entonces dice, congrats, this is your new page, ¿cierto? La vamos a modificar, le vamos a poner, le vamos a colocar cualquier cosa. New page, updated. Lo voy a guardar acá. Y ahora yo estos cambios los quiero subir a esta Scratch org. Yo tengo que hacer un push sobre esta Scratch org, ¿ya? Si quiero traerme los cambios que yo haga en la Scratch org a través de configuración o customización, como se le quiera llamar, los cambios en el fondo que hago allá a punta de clic, ahí arriba, si yo los quiero traer, hago un pull. El comando también es un comando que con la mecánica del tiempo se lo van a ir aprendiendo, que es el Save4DX, que también todavía me estoy aprendiendo, y es el Force Source Push, ¿ya? Yo puedo hacer un push acá, porque esto lo hace sobre el folder, estamos parados sobre ese folder ahora, ¿cierto? O bien, yo puedo hacerlo aquí a través de las facilidades que me ofrecen acá, como hay muchos de los comandos, como les comentaba, que habituamos a usar, de autorizar un devhub, autorizar una org, abrir una org, hacer el pull, hacer el push, lo puedo hacer por acá. Entonces yo aquí selecciono push source to default scratch org. Ya. Y acá, se fijan, también tengo una suerte yo de terminal acá en mi computadora, en mi Visual Studio Code, en realidad con este extension pack, y me sale aquí también el comando de todas maneras que ejecutamos. O por ejemplo, cuando hice la página aquí, la hice con un clic secundario y puse Create Visual Force Page. En el fondo lo que hicimos fue un sfdx force Visual Force
page, create, page name, hello world, label, hello world, directorio, force, app, main, default, etcétera. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esas operaciones, si se fijan, igual, si se acostumbran a usar el IDE y el extension pack, a la larga, claro que les va a presentar hartas facilidades a la hora de trabajar, en el daily work, si se puede decir de alguna manera. ¿Ya? Entonces, modificamos acá y yo acabo de hacer un push. Entonces, yo en estricto rigor debería poder ir a la página, a nuestro Salesforce, pero no a esta, sino a la de la Scratch.org. Entonces, yo tengo que abrir ahora la Scratch.org, donde hicimos recién los cambios. Hay un comando de open, este. Entonces yo puedo poner sfdx force org open y aquí puedo colocar el alias, ¿cierto? Yo como no queremos abrir la org del DevHub porque en los cambios, si lo estamos haciendo, se supone sobre el Scratch.org, yo aquí voy a colocar my first sfdx Scratch.org y a través de esta línea de comando voy a abrir en el navegador esta Scratch.org que creamos. Si se fijan, la ruta es distinta. Donde nosotros teníamos el DevHub, era Brave Raccoon, pero hicimos una Scratch.org. Está en otro subdominio dentro de Lightning Force, Inspiration, Connect, bla, bla, bla. Entonces, se fijan aquí, ya estamos en otra instancia de la plataforma. Y aquí entonces, si hicimos el push, por ende, debería también tener la página. Y si se fijan aquí dice, me acabo de meter en el Scratch.org, hicimos unos pequeños cambios a través de nuestro Visual Studio Code acá. Lo único que hicimos fue en el fondo agregar una página, le agregamos un poco de texto para ver que se reflejaran los cambios, hicimos un push del source a nuestra Scratch.org que acabamos de crear a través de la línea de comando. Nos fuimos a través del comando open y nos abrimos este Scratch.org a través de su alias, ¿cierto? Especificamos el alias del Scratch.org y nos pudimos conectar acá. Y una vez que abrió, comprobamos a través de la ruta de donde están las pages de Visual Force Page, la página Hello World que agregamos en ese push y nos aparece la página Congrats, ¿cierto? Con el This is your new page y con el update que agregamos. Si nosotros lo que queremos es también guardar, por ejemplo, qué pasa con los cambios que hacemos nosotros en la plataforma, ¿cierto? Entonces volvemos a la página principal del Lightning. Nos vamos a configuración. Ahí estamos acá en configuración. Nos vamos al gestor de objetos. Nos vamos a ir a cuenta, por ejemplo. Vamos a agregar un campo nuevo. Un campo casilla. Solo por alguna catalogación de cualquier tipo. Y le damos siguiente. A lo mismo el caso, en el fondo, ¿qué estamos haciendo? Estamos introduciendo cambios de campos personalizados a través de la org, ¿ya? Le damos guardar. Y ahora, los cambios que nosotros acabamos de hacer de nuestra Scratch.org, porque ¿qué estamos simulando? Estamos suponiendo que estamos también en un entorno de desarrollo trabajando, creamos un proyecto, creamos todos nuestros archivos, las clases, los triggers, todo lo que tiene relación con este proyecto, con este paquete. Muchos paquetes a lo mejor sobre la plataforma, pero este paquete tenemos todas nuestras componentes conceptualmente relacionadas por la aplicación o el módulo que componen, ¿cierto? Van a estar aquí. Y cuando yo desarrolle, voy a estar como acabamos de hacer, creamos un Scratch.org, nos ponemos a desarrollar libremente y a lo mejor hay cambios y cosas que hicimos del desarrollo que nosotros nos queremos traer después y tenemos que dejarlo en el proyecto porque tienen que estar disponibles también cuando yo vuelva a levantar Scratch.org. Todas esas definiciones tienen que estar ahí en el mismo proyecto de Salesforce DX. Entonces,
Eso es lo entretenido de aquí, es como innovación dentro de lo que es el manejo de los proyectos de Salesforce. ¿Ya? Entonces, nosotros acabamos de agregar un campo, y yo ahora puedo acá, aquí, ya sea a través de la línea de comandos, con el comando que ejecutamos recién, muy similar a otro, era ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Al final no lo ejecutamos. Pero bueno, era un Salesforce Force Source Push, si no me equivoco. ¿Sí? Este Salesforce, Salesforce DX Force Source Push. También vamos a hacer un pull. O bien lo hacemos en la línea de comando, como el comando que aparece acá. O bien podemos utilizar nuevamente la ventaja de tenerlo integrado al IDE. Y en el mismo IDE, una vez que hicimos los cambios, le damos aquí Pull Source from Default Scratch. Aquí abajo me aparece que está corriendo la línea. Aquí en el output de esta terminal de Salesforce CLI que tengo acá. Una vez que termina la operación, una serie de archivos se han descargado desde el pool, ¿cierto? Entre ellos, aquí si se fijan, aparece Force App Main Default Objects Icon Field y aparece un archivo XML con la metadata que representa el campo isPremium-C, que fue el que agregamos, ¿ya? Y eso, si se fijan, está acá en la carpeta, dice Main Default Objects Icon Fields, y aquí está el campo, ¿ya? Así como este cambio, otras cosas que se hicieron también por debajo, como cierta información del perfil, de acuerdo al cambio que hicimos, o layout, que tuvieron que modificarse para considerar el cambio que hicimos cuando le fuimos dando next, next al campo que agregamos. Una serie de cosas sucedieron en la org, y todas esas cosas que sucedieron mediante un pool, yo me las puedo traer. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Hemos instalado las herramientas necesarias para trabajar con Salesforce DX. Habilitamos el DevHub en nuestra ORG, ya sea una Business Org, una Production Org, o en mi caso un Trailhead Playground que me creé a través de Trailhead y que utilicé para mi DevHub. Aprendimos también a obtener las credenciales de usuario de la org, generar una password, que nos llegue un mail, responder ese mail, luego escribir el código de verificación, loguearnos a este DevHub y darle accesos al Salesforce CLI para que nosotros desde nuestra máquina podamos guardar esas credenciales y seguir trabajando con ese DevHub a través de los alias. Y como ya nos conectamos con un DevHub en nuestra computadora, pudimos realizar el Quick Start, que era crear un proyecto Salesforce DX, agregar algunos archivos, crear además una Scratch org de desarrollo local para nosotros, sincronizar nuestro proyecto local con nuestra Scratch org mediante push y pull. Finalmente, muchas gracias por acompañarnos en este video, espero les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, chao.